En esta noche quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a abrir ahí en el capítulo 3. Gloria a Dios, yo me quedo sorprendido de ver Dios cómo es de precioso. Porque antes del domingo, ya el Señor había puesto en mi corazón hablar acerca de este pasaje. Y con lo que el Señor trajo el día domingo acá, y lo que el Señor nos trajo a nosotros los servidores el día de ayer, que tuvimos una reunión en este lugar, me doy cuenta verdaderamente que Dios es maravilloso. Y lo que Dios va a hacer a través de este mensaje en esta noche es confirmar lo que habló el día domingo y lo que nos habló a nosotros como servidores el día de ayer, que creo que fuimos grandemente edificados. Amén. Así que sigamos adelante de la mano del Señor y entendiendo que nuestro Dios es bueno y es fiel en gran manera. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, de los versículos 12 hasta el versículo 15 en adelante, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la dirección de su Santo Espíritu que mora dentro de la iglesia, y como iglesia decimos, gloria al Señor. Mire cómo dice el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te agradecemos, Señor, por reunirnos en este lugar. Tu presencia, Señor, es real y genuina en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Gracias, Señor, por habernos dado tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consolador, aquel que nos lleva a toda verdad. Hoy suplicamos, Señor, que tú des sabiduría al predicador, que tú pongas en él ese temor reverente, que él entienda que es delante de ti que él se para en este lugar y que esta palabra la predica de parte tuya para la iglesia. Ayúdame, Señor, pon en mi corazón las palabras que tú quieres hablar, no las mías propias, las palabras que la iglesia necesita en esta noche. Y oro, Señor, por todos aquellos que son iglesia, para que esta palabra cumpla su objetivo en el corazón de ellos. Aquellos que aún no son iglesia y que están en este lugar, que puedan entender a través de este mensaje su necesidad de recibir la obra de la cruz para comenzar a correr esta carrera de la fe. Aquellos que estamos ya, Señor, en medio de la carrera, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia la meta, hacia esa meta que es Cristo Jesús. Señor, reprende toda obra de las tinieblas, llévate todo sueño, llévate todo cansancio, llévate toda pereza. Dios mío, llévate toda indiferencia de aquellos corazones duros, quebranta como martillo esos corazones de piedra y crea corazones de carne, sensibles, obedientes, agradecidos y sobre todo, Señor, corazones que te adoren en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, nos rendimos delante del señorío de nuestro Señor Jesucristo y a través de Él, Padre de la gloria, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.
El título que hemos traído para el mensaje en esta noche es el siguiente. Preste bastante atención. El título es: Sigamos hacia la meta. Sigamos hacia la meta. Quise tomar el versículo 15 para complementar verdaderamente algo que yo sé que muchos quizás si leen este pasaje después en su casa les va a traer quizás alguna confusión. Porque vemos aquí en estos dos versículos, versículo 12 y versículo 15, vemos una aparente contradicción. Y yo quería decirles que conozco personas que justo no se han vuelto a congregar en alguna iglesia local porque ellos están plenamente convencidos de que la Biblia se contradice. Los he escuchado, los conozco. Y algunos de ellos fueron personas que cuando yo empecé en la vida cristiana quisieron traerme al conocimiento de la Escritura, pero en un momento determinado pasó que ellos, no sé de dónde lo sacaron, la Biblia se contradice. Bueno, creo que la negligencia de algunas personas de no ir a la Escritura con seriedad es lo que produce que ellos dejen de buscar a Dios. Y ya por ahí, ya más o menos empezamos a mirar hacia dónde vamos en esta noche. En el versículo 12 de este pasaje que tomamos, el apóstol Pablo comienza diciendo: no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo aquí dice: yo no soy perfecto. Pero en el versículo 15 lo vemos diciendo: así que todos los que somos perfectos. La pregunta es, Pablo aquí se contradijo. Bueno, la verdad es que yo cuando apenas llevaba unos 2 o 3 años en la iglesia, tuve este problema. Yo decía, pero Pablo, ¿por qué en el versículo 12 dice que no es perfecto, hablando de sí mismo, y luego en el versículo 15 él dice, los que ya somos perfectos? Bueno, la verdad es que la idea que se transmite en el versículo 15, cuando Pablo dice los que ya somos perfectos, aquí está hablando de una palabra que se traduce como un creyente que ha alcanzado madurez en la vida cristiana. Está hablando de creyentes que ya no se dejan arrastrar, como dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que no se dejan arrastrar de cualquier viento de doctrina. Está hablando de creyentes que ya tienen fundamentos y bases en la verdad de la palabra de Dios y que ya tampoco son arrastrados al mundo porque están atravesando algún tipo de circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen raíces y tienen bases en la palabra de Dios. Hay personas que mientras están bien, ellos vienen a la iglesia, ellos cantan, levantan las manos, gritan, lloran y bueno, pero cuando están en una situación difícil y adversa, se apartan de la congregación y es justo por eso, porque no tienen unas raíces en la palabra de Dios, porque no han alcanzado la madurez suficiente para creer en las promesas de la palabra de Dios. Y en el versículo 12 el apóstol Pablo se está refiriendo a que él no siente que tiene el suficiente conocimiento acerca del Señor Jesucristo para hablar acerca de una perfección como esa. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, y es lo que nosotros necesitamos entender, es que aunque él es una persona madura en la fe, él no tiene el suficiente conocimiento de Cristo como para no sentir la necesidad de seguir creciendo en la vida cristiana. Por eso el título de este mensaje es
sigamos hacia la meta. Entonces, si usted evalúa las cartas del apóstol Pablo, usted se dará cuenta que Pablo estaba muy familiarizado con los deportes de la época, especialmente los Juegos Olímpicos, donde habían competencias que tenían que ver con las carreras entre aquellos hombres de la época. Por ejemplo, el apóstol Pablo usa la figura allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, donde Pablo les dice a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y luego les dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de una carrera. Él está mostrando la vida cristiana como una carrera. Por supuesto, los que corren en esa carrera son los cristianos. Y Pablo está diciendo, está comparando la vida cristiana con una carrera donde muchos corren, pero solo uno se lleva el premio. Nosotros sabemos que en la vida cristiana no es el que llegue primero, pero todos necesitamos llegar. Pero sin embargo Pablo dice: corran de tal manera que ustedes obtengan ese premio. O sea, nosotros en la vida cristiana debemos pensar de que solamente hay uno que va a ganar el premio para poder nosotros correr de la manera que lo podamos obtener. Pero también hablándole a Timoteo, ya en una edad avanzada, en un tiempo determinado en su ministerio, a punto de ser sacrificado, nuevamente Pablo le dice a Timoteo, allá en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. El apóstol Pablo aquí está diciendo que la corona es para todos. Pero nuevamente él habla de la vida cristiana como una guerra en la cual nosotros estamos. Él dice: he peleado la batalla. Y nuevamente injerta la misma palabra en el texto: he corrido la carrera, he acabado la carrera de la fe, mostrando nuevamente que la vida cristiana es una especie de carrera. Pero hay algo importante que nosotros debemos mirar aquí. Él usa varias palabras para mostrar lo que es la vida cristiana. Él usa la palabra correr. En medio de todo él muestra que hay personas que están corriendo, pero él habla de un premio. O sea, nadie corre en una carrera por nada, simplemente por correr. Nadie se esfuerza en una maratón simplemente por correr. No, todos los deportistas, los atletas que salen a una carrera, ellos corren y se esfuerzan, pero porque ellos guardan la esperanza de ganar la carrera. ¿Para qué? Para recibir un premio, para recibir un galardón. Lo mismo pasa con nosotros en la vida cristiana. Ahora, en el contexto de este pasaje, en el versículo 7, uno ve a Pablo diciendo lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dese cuenta de algo que tiene mucha relación en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Estamos hablando de una carrera, estamos hablando de una meta,
donde usted y yo estamos involucrados. La vida cristiana es una carrera en la cual usted y yo estamos corriendo y usted y yo vamos hacia una meta. El título de este mensaje es Sigamos hacia la meta. Entonces la pregunta que tendríamos que hacer en esta noche es: ¿cómo hacemos nosotros para seguir adelante hacia la meta? Y bueno, vamos a mirar 4 cosas que nos pueden llevar a usted y yo hacia la meta. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren quedarse a mitad de camino? ¿Cuántos quieren quedarse a 1 milla de la meta? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? 3 apenas. Gloria a Dios. Vamos a mirar 4 cosas que nos pueden llevar directamente hacia la meta. Para nosotros poder avanzar hacia la meta, en primer lugar, escuche, en primer lugar debemos reconocer la necesidad de crecer cada día. Escuchen, debemos reconocer la necesidad de crecer cada día. Y siendo realistas, mis hermanos y mis hermanas, nuestra condición espiritual tiene que mejorar cada día. Nuestra necesidad espiritual de crecer, necesitamos reconocerla cada día. Nuestra necesidad espiritual tiene que mejorar cada día. Y si nosotros miramos, usted y yo hoy no somos lo mismo que éramos ayer. Mire su vida pasada y mire hoy y se dará cuenta que usted no es el mismo de ayer. Sin embargo, usted y yo no somos lo que deberíamos ser. Y si miramos nuestra vida con relación al futuro, usted y yo no somos hoy lo que debemos ser en el futuro. Me especifico mejor. Usted y yo aún no somos lo que vamos a hacer cuando estemos viendo al Señor cara a cara. Pero para que usted y yo lleguemos a ese momento cuando le veamos a Él cara a cara, para poder llegar allá tenemos que empezar por acá. Necesitamos reconocer que nuestra condición espiritual tiene que mejorar. Hay personas que creen y hay pastores que enseñan que cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, sus pecados son totalmente exterminados. Y hay personas que creen esto. Entonces, eso es lo que llaman la santificación total en esta vida. Hay personas que creen que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe y reciben la santificación total en esta vida. Y resulta que esas personas no ven la necesidad, no ven la urgencia de crecer cada día en su vida espiritual. Y estas personas tienden a caer en un conformismo que ellos ni siquiera reconocen sus pecados. O sea, estas personas creen que ya con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no importa cómo ellos vivan, ellos siempre van a estar bien delante de Dios. Y son personas que practican el pecado, pero no reconocen el pecado delante de Dios. Hay otras personas que no creen en esta doctrina, o sea, no creen que uno recibe una santificación total aquí en la tierra, pero sin embargo caen en el conformismo y ellos no ven la necesidad de crecer cada día en el conocimiento de la Escritura. Escuche, ellos no ven la urgente necesidad de crecer en la vida cristiana. Ellos no ven la urgente necesidad. Yo le pregunto, ¿usted entiende que usted tiene una necesidad urgente de crecer en la vida espiritual? Es una necesidad urgente. Pablo en este texto nos muestra una inconformidad espiritual. O sea, Pablo no estaba conforme. Solamente piense en esto. Pablo es un hombre maduro en la fe. Pablo es un hombre que tiene un conocimiento
impresionante acerca del Señor Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Y si usted evalúa las cartas del apóstol Pablo, son cartas que traen instrucción a la iglesia. Son cartas para traer el crecimiento a la iglesia del Señor Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los romanos es llamada la columna vertebral del evangelio. Así se le llama, porque es una carta teológica. Es una carta que está llena de doctrinas para la iglesia. Y sin embargo usted ve al apóstol Pablo que está inconforme en sí mismo con el conocimiento que él tiene del Señor. Y la pregunta es, si el apóstol Pablo se sentía inconforme con lo que él hasta el momento conocía acerca del Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo veía la necesidad propia en él de crecer cada día en el conocimiento del Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿cómo se siente usted? Y si usted verdaderamente está inconforme con lo que usted conoce del Señor, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para remediar? Usted sí está yendo verdaderamente a la Escritura para conocer al Señor. Ahora, ¿cuál es la urgente necesidad de crecer? ¿Por qué tenemos esa necesidad tan urgente de crecer en el conocimiento del Señor? Es justo porque usted y yo tenemos una naturaleza humana inclinada hacia el pecado. Porque usted y yo tenemos una naturaleza humana que no quiere buscar a Dios. Porque usted y yo tenemos una naturaleza que se inclina hacia lo malo. Y el apóstol Pablo manifiesta esa inconformidad que él tenía a causa de su vida de pecado. Y usted puede ver al apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, diciendo lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo llega a esa conclusión? Porque él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y lo bueno, lo malo que yo no quiero hacer es lo que termino haciendo, pero lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Y él exclama con un grito de dolor interno donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él conocía la necesidad de seguir creciendo en todas las áreas de su vida espiritual. Pablo sabía que dentro de él había una batalla, había una guerra, una lucha espiritual, tal y como él lo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, donde él habla de la lucha que tiene la naturaleza humana con la nueva naturaleza que hay dentro de él. Y él dice que la una no se puede sujetar a la otra. La carne no se puede someter al espíritu y tampoco quiere, pero el espíritu tampoco se puede someter a la carne. Entonces Pablo, sabiendo de esa urgente necesidad que él tenía de seguir creciendo, es que él habla en el versículo 12 y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Algunos de nosotros ya tenemos también algunos años conociendo al Señor. Yo no sé cuántos años lleva usted, porque escuche esto, el apóstol Pablo aquí ya tenía aproximadamente 30 años de su conversión. Usted puede pensar cuáles fueron los logros del apóstol Pablo hablando teológicamente en 30 años. Y no solamente eso, evalúe la vida, el carácter del apóstol Pablo. Evalúe al apóstol Pablo encarcelado en Filipos y usted no ve al apóstol Pablo haciendo pucheros.
Usted no ve el apóstol Pablo reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué me tienes en esta cárcel si yo estoy predicando el evangelio? Usted no ve el apóstol Pablo, usted lo ve allá cantando, gozándose en la presencia del Señor, de tal manera que los presos podían oír a Pablo cantando salmos, entonando cánticos de alabanza al Señor. Y usted ver al apóstol Pablo decir de sí mismo esto. Entonces, por ejemplo, yo llevo 15 años conociendo al Señor. ¿Cuántos años lleva usted de conocer al Señor? Pero la pregunta que necesitamos hacernos en esta noche es la siguiente. Tenemos, al igual que Pablo, esa urgente necesidad de crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos, al igual que Pablo, esa necesidad urgente de crecer en nuestra vida espiritual. Porque escuche lo que le voy a decir. Si alguien piensa no necesitar ese constante crecimiento, está en serios problemas. Está en serios problemas. En estos días yo hablaba con alguien que esa persona ya lleva algún tiempo lejos del Señor. Y esa persona a mí me ha manifestado un deseo de venir a los pies de Cristo, pero esa persona habla de tener algunas ataduras que no lo dejan. Esta persona ha estado en algunas iglesias cristianas, pero no ha logrado afirmarse en ninguna de ellas. Y entonces yo le hablaba a esa persona y le decía: bueno, pero verdaderamente usted está luchando contra el pecado. Y él me decía que no. Pero entonces yo le decía: pero entonces, bueno, entonces usted, ¿por qué no busca congregarse seriamente? ¿Por qué no busca eso? Y él decía: es lo que yo quiero, pero no soy capaz. Pero ya cuando yo empecé a decirle, a hablarle acerca de la Escritura, él me frenó y me dijo: no, es que, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Si yo ya conozco todos esos textos que usted me está citando de memoria. Pero yo le decía: bueno, pero si los conoce, entonces ¿por qué no los lleva a la práctica? Lo que tenemos que hacer es conocer la Escritura y llevarla a la práctica. Porque el conocimiento sin la práctica, escuche, no nos lleva a ninguna parte. Por eso le digo, todos, escuche, todos, yo llevo 15 años en el Señor y yo siento la necesidad cada día de crecer más en el Señor. Yo siento la necesidad de mortificar mi carne cada día en la presencia del Señor. Yo siento la necesidad de conocer más a fondo la Escritura, porque es justo la Escritura la que hace esa transformación, y el Espíritu Santo obra cuando usted y yo vamos a la Escritura. Yo siento esa necesidad. Por eso le pregunto a usted que lleva 12, 15, 20, 30 años en el Evangelio, que usted que lleva 30 años conociendo al Señor, siente la misma necesidad que Pablo de seguir creciendo, porque eso es lo primero que necesitamos. En primer lugar, reconocer nuestra necesidad de crecer cada día para poder llegar a la meta. En segundo lugar, lo que usted y yo necesitamos es esforzarnos para poder crecer. Necesitamos esforzarnos para poder crecer. Mira lo que nos dice Pablo en el mismo versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y escuche, esta palabra que nosotros vemos aquí, esta palabra prosigo, nos da la idea de las mismas palabras que vimos en los versículos ahorita. Es la misma idea, transmite la primera idea de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7,
y transmite la misma idea de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Escuche lo que Pablo está hablando aquí. No es simplemente de ir hacia la meta caminando. No es caminando de manera pasiva que usted y yo vamos a llegar a la meta. Tampoco transmite la idea de trotar. Bueno, de hecho, si usted se va caminando de aquí a Sabaneta, o si se va trotando, me imagino que se va a demorar muchísimo más que si usted se va corriendo. Porque la idea que Pablo transmite aquí es de correr rápidamente tras algo. Correr rápidamente tras algo. Está hablando de desgastar su energía para lograr alcanzar el objetivo. Desgastar la energía para poder alcanzar el objetivo. Seamos realistas. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene los ahorros de toda la vida. Usted va al banco y saca el dinero que usted ahorró toda la vida. Y usted viene caminando con su dinero en alguna bolsa o en un maletín. Pero viene un viento huracanado y se le lleva su dinero. No se le olvide, son sus ahorros de toda la vida. ¿Usted cómo se va detrás de su dinero así? ¿O se va trotando? No, usted sale corriendo, pero yo no me imagino de qué manera correría usted por alcanzar los ahorros de toda la vida que se los arrebató el viento. Bueno, esa es la idea que Pablo nos está transmitiendo aquí. Habla de correr rápidamente, habla de un esfuerzo, habla de desgastar toda nuestra energía para lograr alcanzar el objetivo. Y seamos sinceros, no todos en la vida cristiana corren de la misma manera. Usted ve gente que corre la carrera de la vida cristiana de una manera pasiva. Bueno, mi esposa en estos días hablaba acerca de personas que llegan a la iglesia y mientras están entonando canciones de alabanza, que es para que la iglesia aplauda y para que la iglesia se goce y para que la iglesia muestre que está viva, entonces cantan canciones como estas: Cristo vive, y entonces son ellos: Cristo vive, Cristo vive. No, Cristo para ellos está muerto, así como ellos lo están. Es triste ver cómo muchas personas son pasivas para correr la vida cristiana. ¿Y sabe por qué son tan pasivas esas personas? Porque ellos no entienden la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Escuche, Cristo corrió una carrera hacia la cruz. Cada paso que Cristo dio a la cruz del Calvario, para Él se había convertido en una carrera. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice aquí en los Filipenses. No dice que Cristo lo hizo con amargura en el corazón, no dice que Él lo hizo con gozo. Él estaba corriendo una carrera para vencer la muerte en la cruz del Calvario y así darnos vida y vida en abundancia. Pero uno ve que no todo el mundo en la vida cristiana corre de la misma manera. Algunos corren, escuche, pero su carrera no manifiesta un deseo de ganar el premio. Corren, pero corren pasivamente. O sea, no hay ímpetu en la vida de ellos, no hay un deseo de correr para alcanzar el objetivo. No muestran que están corriendo por un premio. Corren a la deriva. Escuche lo que el escritor a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 12, versículo 1. Dice: despojémonos de todo peso. Escuche, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera.
donde usted y yo vamos hacia una meta. Pero si usted está corriendo esta carrera, pero aún no se ha despojado del pecado de la incredulidad, usted no puede correr de la manera que Pablo está diciendo acá. Porque para usted correr rápido, usted tiene que estar liviano. Usted tiene que despojarse de todo. Y usted ve que los atletas, cuando están corriendo, usted no ve un atleta con una mochila amarrada a la espalda. No, usted ve que el atleta va libre como el viento. Es más, ¿usted han mirado los zapatos que tienen ellos? Son livianos. Ellos no se ponen botas para correr. Usted nunca va a ver un atleta corriendo con una bota Brahma. No, ellos peso liviano. Y aquí lo dice el escritor a los hebreos. Usted quiere correr la carrera cristiana. Usted quiere llegar a la meta. Usted quiere ser el primero para obtener el premio. Despójese de todo peso y de pecado. Y en ese contexto el escritor a los hebreos habla de la incredulidad. Habla de la incredulidad. Aquí Pablo nos muestra la diligencia con que debemos correr para pasar los medios, para usar los medios de gracia que tenemos por delante. Oiga, escuche, la diligencia con que debemos nosotros correr para usar los medios de gracia. Para nosotros poder correr la carrera cristiana, la vida cristiana, necesitamos correr rápidamente y usar los medios de gracia. Y escuche, en este esfuerzo diligente de Pablo por correr, él nos muestra qué es lo que quería obtener. Él nos está mostrando aquí qué es lo que quería obtener. Y él dice, yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y lo que Pablo aquí está mostrando es qué fue lo que hizo Cristo para ganar a Pablo. ¿Cuál era el propósito de Cristo para ganar a Pablo? Pero Pablo aquí nos está mostrando que ese propósito que Cristo tenía para ganarlo a él, se convirtió en su propósito de vida. ¿Usted puede entender esa parte? O sea, Cristo tuvo un propósito para ganar a Pablo. Y ese propósito que tenía Cristo para alcanzar a Pablo, se convirtió en el propósito de vida del apóstol Pablo. Usted y yo hemos sido alcanzados por un propósito. Cristo nos salvó a usted y a mí con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? El propósito de Cristo no es que usted sea el mejor cantante de la iglesia. El propósito de Cristo no es que usted sea el mejor predicador de la iglesia. El propósito de Cristo no es que usted sea el que mejor hace el aseo. El propósito de Cristo, por el cual Él alcanzó a Pablo y nos alcanzó a nosotros, está escrito allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 y 29. Creo que es un texto muy conocido, pero ahí encontramos el propósito de vida para Pablo. Y ese debe de convertirse para nosotros en el propósito de vida. Pablo dice en el capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y luego dice que a los que antes Él conoció, ¿qué hizo? Los predestinó. ¿Para qué? Para hacerlos los mejores cantantes, para hacerlos los mejores predicadores. No, dice para hacerlos conforme ¿a qué? A la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos alcanzados. Para que usted y yo logremos
tener la imagen de Cristo, lleguemos a imitar al Señor Jesucristo. Y les digo algo sinceramente, si Cristo es el modelo que queremos buscar, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Si Cristo es el modelo que usted y yo queremos imitar, nos falta muchísimo, mis hermanos. Sin embargo, nosotros debemos aspirar ser como Cristo. Y debemos buscar ser como Cristo cada día. Cada día debemos buscar crecer en la estatura de Cristo. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente creen que les falta muchísimo para ser como el Señor Jesucristo? ¿O cuántos sienten que verdaderamente están cercanos a la estatura de Cristo? Escuche esto que le voy a decir. Aunque nosotros debemos imitar a los hombres de Dios, escuche lo que le voy a decir, aunque debemos imitar a los hombres de Dios, no busque crecer como el pastor de la iglesia. No busque crecer como el diácono de la iglesia. O sea, que ese no sea su objetivo. Que su objetivo sea crecer a la estatura de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es que el pastor de la iglesia también tiene una batalla espiritual que librar. Es que el pastor de la iglesia todavía está lejos de la estatura de Cristo. El diácono de la iglesia también está lejos de la estatura de Cristo. Pero es a Él a quien usted y yo debemos imitar. Es que el texto de Romanos no nos dice a nosotros que Dios nos quiere hacer conforme a la imagen del pastor. Ni tampoco dice conforme a la imagen del diácono. No, es conforme a la imagen de su Hijo. Y como Pablo sabía de su necesidad de crecer conforme a la imagen del Señor Jesucristo, por eso Él comienza por el principio, reconocer su necesidad. Ahora, en tercer lugar, para poder nosotros llegar a ser como Cristo Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer en tercer lugar? Escuche, debemos concentrarnos en nuestra meta. Si nuestra meta es Cristo, si nuestra meta es ser conforme a la imagen de Cristo, entonces Cristo debe ser la meta. Y si Cristo es la meta, usted y yo debemos concentrarnos en esa meta. Mire lo que nos dice el versículo 13. Nuevamente Pablo vuelve a repetir lo mismo, como por si les quedó la duda. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Hermanos, yo en estos momentos, yo no soy como Cristo. Ojalá, estoy lejos, estoy a kilómetros de ser como Cristo. Yo no he llegado todavía aún a ser como Él. Sin embargo, yo no me quedo quieto. Sin embargo, yo no me quedo estancado. Por el hecho de que yo estoy lejos, yo no me quedo estancado. Yo hago una sola cosa. Y escuche esto que les voy a decir. Una cosa hago, es lo que dice Pablo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo es su única meta. Pablo tenía claro eso. Yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Usted verdaderamente está claro en que Cristo es su única meta? Ahora, con esto no les estoy queriendo decir de que las otras cosas no son importantes. No estoy diciendo de que trabajar no es importante. Hay que trabajar. No estoy diciendo de que estudiar no sea importante y prepararse para la vida no sea importante. Pero lo que estoy diciendo es, Cristo verdaderamente es tu prioridad. Pablo dice, pero una sola cosa hago. Y lo que Pablo está mostrando aquí es su prioridad. Cristo es su prioridad. Esto es en realidad lo que distingue verdaderamente a aquellos mejores atletas, a aquellos deportistas en el mundo. ¿Qué los distingue? Su esfuerzo
y su dedicación. O sea, usted ve aquellos personajes que ganan aquellas carreras olímpicas y todo eso. Usted ve a los narradores de aquellos deportes, de aquellos eventos, hablando acerca de la dedicación. Esta gente no saca tiempo para ellos. Esta gente no saca tiempo para divertirse. Esta gente desde niños se entrenan porque ellos tienen un sueño, porque ellos tienen una meta. Y usted los escucha a ellos hablar y ellos dicen, desde niño me preparé para ganar el premio. Ellos se privaron de las diversiones habidas y por haber, porque ellos tenían una sola meta, tenían un enfoque y era ganar una carrera. Y les digo algo, yo en estos días me reía porque yo vi un video y la verdad me dio risa porque fue un jugador de fútbol que se fue desde la mitad de cancha meleándose a todos se los meleó. Y cuando llegó donde el arquero, también se meleó el arquero y siguió hacia el arco, y cuando iba llegando al arco, miró la tribuna como quien dice ya metí el gol, y mientras miró la tribuna, se le fue el balón. Ese hombre quedó aburrido. Pues imagínense todo lo que hizo desde mitad de cancha, llegó hasta el arco, se meleó el arquero, y ya cuando iba llegando al arco, en vez de meter el balón, miró para la tribuna y el balón se le fue. El balón se le fue. ¿Cuál es el objetivo de un delantero en el fútbol? Hacer goles. Este hombre no logró su objetivo. ¿Sabe por qué? Porque se distrajo de la meta. Se distrajo de la meta. Y esto que dice Pablo aquí, una cosa hago, es precisamente lo mismo que dice el salmista. Allá en el capítulo 27, el salmista en el versículo 4 dice, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Y lo que el salmista está diciendo no es que él solamente en la vida le pidió una cosa a Dios, no, yo estoy seguro que le pidió muchas cosas al Señor. Pero lo que él está manifestando aquí es la importancia de lo que él pidió. Lo que él está manifestando aquí en el Salmo 27 es que para él lo más importante era lo que él pidió. Él dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, un Mercedes-Benz. La casa de mis sueños, tampoco. Entonces me equivoqué de texto. Él dice, que esté yo en la casa del Señor. ¿Amas el estar en la casa del Señor? Hermanos, nosotros aquí no nos congregamos sino 4 días en la semana. Y hay gente que les parece mucho eso. Hay gente que para ellos es una carga. Si vienen el martes, entonces descansan el jueves. Y bueno, descansan el viernes porque el martes terminan muy cansados. Y el domingo de pronto vienen. Porque para ellos el estar en la casa del Señor es una carga. El salmista dijo, una cosa he demandado, o sea, una cosa le he pedido yo al Señor. Señor, que esté en tu casa todos los días de mi vida. O sea, el salmista no quería descansar. Quería estar todos los días en la casa del Señor. Le pregunto, ¿cuánto ama usted el estar en la casa del Señor? Y el salmista dice, para mirar a ver cómo van vestidos los hermanos de la iglesia. El salmista no dice para eso. Él dice, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir. O sea, para conocerlo. Mis hermanos, por eso estamos hablando de la urgencia de correr a usar los medios de gracia. Mi hermano, no podemos dejar de lado la oración, no podemos dejar de lado el estudio de la palabra, no podemos dejar de lado el congregarnos. ¿Por qué? Cuando venimos a la iglesia, crecemos en el conocimiento del Señor. Cuando usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje de la palabra a través del Espíritu Santo, comenzamos a fortalecer las áreas débiles que tenemos.
comenzamos a mortificar el pecado, porque la palabra, mientras es predicada, nos limpia. El Espíritu Santo hace esa obra de santificación en nosotros. Una cosa he demandado, dice el salmista. Lo que Pablo propone aquí es la necesidad de ser constantes en nuestra meta de crecer cada día para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Lo que Pablo está planteando aquí, una cosa hago. Lo que él está diciendo es, yo lo hago constantemente, es mi prioridad, es lo más importante para mí. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Crecer cada día, no de vez en cuando. Para llegar a la meta, usted y yo necesitamos ser constantes, necesitamos ser diligentes. Escuche, de la misma manera que estos atletas se preparan desde niños para ganar un premio, usted y yo debemos ser en la vida cristiana. Por eso es que Santiago, allá en el capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Es inconstante, no persevera en todos sus caminos y es en todo lo que emprenden. Hay gente que comienza un negocio y a los 8 días ya no hace nada. Hay gente que, yo conocí una persona que es más estudiado que bendito Dios, pero no terminó ninguno. Empezó a estudiar una cosa y no terminó. Luego empezó otra y no terminó. Y tiene varios estudios, pero ninguno tiene diploma. ¿Para qué le sirve eso? Y así hay gente en la vida cristiana. Pues yo les voy a decir algo, mis hermanos. Si usted quiere ser inconstante en el estudio, vaya y venga. No debería de ser así. Pero si usted es inconstante en los estudios, no hay problema. Si usted quiere ser inconstante en practicar ejercicio, si usted siente la necesidad de hacer ejercicio, pero a los 15 días no quiere volver, no hay problema. ¿Qué es lo máximo que nos puede pasar con no hacer ejercicio? Y que tengamos un estado físico deteriorado. Eso es lo máximo que nos puede pasar. Pero usted sabe qué le pasa a alguien que es inconstante en la vida cristiana. Ese alguien no crece. Ese alguien se estanca. Y escuche, mi hermano, una persona estancada no puede estar en el reino de los cielos. Si usted se estanca, usted retrocede, y si retrocede, se pierde. Así es de sencillo, mis hermanos. En la vida cristiana necesitamos ser cada día diligentes. Ahora, mirando todo esto, antes de ir al cuarto y último punto, necesitamos hacer una pregunta en esta noche. ¿Qué debo hacer para dedicarme totalmente en la meta? Bueno, ya hemos visto que en primer lugar hay que reconocer que necesitamos crecer cada día. En segundo lugar, necesitamos, ¿qué? Esforzarnos para crecer. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Concentrarnos en la meta que tenemos por delante. Pero antes de ir a la cuarta, necesitamos responder esta pregunta. ¿Qué debo hacer para dedicarme totalmente en la meta? Bueno, la verdad es que lo que necesitamos es tener una motivación piadosa. Necesitamos una motivación piadosa. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice, pero vamos a leer nuevamente el versículo 13 para que empatemos con el versículo 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No podemos entrar en el versículo 14 sin evaluar esto. No puedo saltarme esto que es bien importante.
Escuche, él dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. La pregunta tiene relación con esto. ¿Cómo hago yo para poder concentrarme en la meta? Bueno, Pablo nos dice dos cosas que son bien importantes aquí. En primer lugar, nosotros debemos olvidar lo que queda atrás. Estamos hablando del pasado. Y si usted y yo vamos a nuestro archivo hacia el pasado, usted y yo en el pasado vamos a encontrar cosas malas y cosas buenas. Por ejemplo, en el pasado nosotros podemos encontrar amistades, relaciones y otro tipo de cosas que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, usted en el pasado usted puede encontrar amistades que antes lo llevaban a usted al pecado. Y es probable que muchas personas todavía frecuentan amistades del pasado que los llevan a pecar y por eso están estancados en la vida cristiana. Eso hay que dejarlo atrás. Relaciones dañinas del pasado, hay que dejarlo atrás. Todo lo que sea tóxico para nuestra vida cristiana, que tenga que ver con nuestro pasado, hay que dejarlo atrás. Pero también hay cosas buenas en el pasado que ya no nos sirven para nada. ¿Qué cosas pueden ser dañinas del pasado que no debemos traer a memoria en este momento porque no nos sirven para nada? Bueno, si usted mira hacia el pasado y usted recuerda cuando usted era un borracho, cuando usted era un mujeriego, cuando usted era un vicioso, cuando usted practicaba cierto tipo de cosas que le agradan a Dios, si usted mira eso, para tener gratitud en el corazón es bueno que lo haga, pero si usted lo está mirando para contemplarlo, para volver allá, eso no le puede servir para nada. Pero hay otras cosas, y es muy probable que eran las que Pablo tenía en mente en estos momentos, hablando acerca del pasado, que no se puede, estar allí. Por ejemplo, recordar lo que hicimos en el pasado. Ese fuego que teníamos en el pasado, ese fervor que teníamos en el pasado, esos ratos que sacábamos para orar en el pasado, esos ratos que sacábamos para ir a la Biblia y estudiarla en el pasado, no nos sirven en el presente, mi hermano. Usted y yo no podemos vivir de experiencias pasadas. Ay, es que yo en el pasado recuerdo que yo llegaba 1 hora y media antes del culto a orar. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué no lo hace ahora? Ay, es que yo recuerdo que yo en el pasado, yo iba a la escritura y en un día de descanso yo me leía un libro completo. ¿Y qué pasa ahora que no lo hace? Hay gente que vive del pasado. Yo conozco personas que, hermano, yo en el pasado, yo para evangelizar, hermano, yo me acuerdo que yo no perdía la oportunidad. Persona que se atravesaba en el camino, yo le hablaba de Cristo y ahora no le habla a nadie de Cristo. En el pasado, 2, 3 horas de oración. En el pasado no se perdían un culto y ahora ya no se pierde, ya no vienen a la iglesia, pero siguen viviendo del pasado. Hay gente que hoy por hoy dice que son cristianos por lo que hicieron en el pasado, no por lo que viven en el presente. Mi hermano, cuando nosotros miremos hacia el pasado de esta manera, simplemente debemos hacerlo para volver a ese tiempo y para hacer que ese tiempo sea mejor. Si usted va a mirar el pasado, para mirar experiencias pasadas, hágalo para recuperar lo que perdió del pasado, pero para que su presente sea mucho mejor. Hay que dejar el pasado atrás. Y el apóstol Pablo dice, y me extiendo hacia lo que está adelante. Y la idea que Pablo habla aquí es de estirarse, es de esforzarse por alcanzar algo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo aún no he alcanzado ese conocimiento pleno del Señor.
para poder llegar a la meta, pero entonces olvido lo que hay atrás y me estiro para recibir ese premio. Y habla de un esfuerzo en la vida cristiana. ¿Qué tanto te estás esforzando en la vida cristiana? ¿Qué tanto te estás esforzando para usar los medios de gracia? En cuarto lugar, debemos tener una motivación piadosa. Versículo 14 dice Pablo: prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que él prosigue a la meta con todas sus fuerzas. Y que Pablo no se distrae por ninguna circunstancia, sino que más bien se estira para llegar con esfuerzo y dedicación en dependencia de Dios hacia la meta. Lo que Pablo está diciendo es: yo me niego a mí mismo. Yo ejerzo dominio sobre mí mismo y golpeo mi cuerpo. Escuche, pero no me olvido que tengo una meta. Mis hermanos, para nosotros poder llegar a la meta, nosotros tenemos que hacer lo que hacía Pablo. Escuche, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando Cristo le habla a sus discípulos acerca de lo que es la vida cristiana, Él les dice: la vida cristiana consiste en usted tomar una cruz para identificarse conmigo. Y luego de tomar esa cruz, usted tiene que negarse a usted mismo, tiene que morir a usted mismo. Y después de hacer esas dos cosas, usted me puede seguir. Por eso Pablo se niega a sí mismo. Por eso Pablo ejerce dominio propio sobre sí mismo. Y por eso Pablo golpea su cuerpo con violencia. Pero ante todo Pablo hace una cosa que usted y yo no debemos olvidar. Pablo tiene una meta por delante. Y Pablo está convencido de que él, con plena seguridad y en dependencia de Dios, va a obtener esa meta. Yo le pregunto, escuche bien esta frase, ¿qué tanta convicción tiene usted de que va a llegar a la meta? ¿Usted está confiado? ¿Usted está convencido de que usted va a lograr la meta o no? Hermano, si usted todavía duda de que usted va a lograr llegar a la meta, es porque quizás usted no ha empezado a correr la carrera. Esta semana que yo hablaba con alguien, él dice que es cristiano, pero entonces estábamos hablando acerca de alguien que falleció, y yo le decía: mi hermano, y si usted tuviera que partir el día de hoy, ¿usted tiene seguridad de que se va con el Señor? Y me decía: no, hermano, no me diga eso, qué miedo hablar de la muerte. Y yo: ¿en serio? Y me decía: no, la verdad a mí me da miedo. Y yo le decía: ¿pero miedo de qué? ¿Usted no está convencido de que si usted hoy se muere, usted parte a la eternidad con Cristo? Y él me decía: no. Y si una persona a estas alturas no está convencido de su salvación, no está convencido de que va a llegar a la meta, es porque quizás no ha empezado a correr la carrera. O es porque quizás está estancado en la vida cristiana. Es porque es una persona de doble ánimo que sabe que no va a llegar a ninguna parte. Pablo estaba convencido de que él iba a obtener la meta. La razón por la cual Pablo se esforzaba era porque él quería disfrutar el premio. Pablo quería disfrutar el premio. Ahora la pregunta: ¿cuál es el premio del cual el apóstol Pablo nos está hablando aquí? Ese premio es Cristo mismo. Ese premio es estar con Cristo por toda la eternidad. Yo no sé usted, mi hermano y mi hermana, pero yo todos los días pienso en que en algún momento tengo que morir. Y yo cada día estoy más y más convencido de que si ahora nosotros disfrutamos la presencia de Dios, si nosotros ahora solamente pensar que un día vamos a estar con Cristo por toda la eternidad nos trae tanto gozo, tanto deleite,
Imagínese cómo irá a ser ese día, mi hermano. Usted todos los días piensa en esto. Usted piensa en la realidad de que usted se tiene que morir. Y yo le hago la pregunta, si usted en esta noche se muere, ¿usted está convencido que se va a ir a disfrutar el premio por usted correr la carrera? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted está plenamente convencido que está corriendo la carrera? Y si usted está corriendo la carrera, usted está convencido de que se está esforzando como Pablo. Usted está convencido de que hay una sola cosa que lo preocupa a usted ahora, y es vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. O usted está buscando atajos y está corriendo ilegítimamente. Porque hay que correr la carrera hacia adelante, no hacia los lados. Debemos meditar en todo esto, mis hermanos, porque verdaderamente la vida cristiana debemos tomarla con seriedad. Escuche, si usted hoy está estancado, si usted hoy es consciente de que se ha distraído en la carrera, si usted hoy es consciente de que su prioridad no es el Señor, de que no hay una sola cosa que usted anhela en la vida, y esa cosa es ser hecho conforme a la imagen de Cristo, es necesario que venga Él en arrepentimiento y fe. Es necesario que usted de manera sincera hoy le diga al Señor que usted quiere correr la carrera de la fe. Hoy está a tiempo, mi amado hermano, hoy usted está a tiempo de decirle al Señor que lo ayude. Hoy usted está a tiempo de decirle, Señor, yo quiero venir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, yo quiero comenzar a correr esta carrera y esforzarme para llegar a la meta. Señor, hoy yo quiero tener en mi vida esa prioridad. Pero escuche, verdaderamente no solamente es reconocer la necesidad que tenemos de crecer, sino que necesitamos esforzarnos. Esto no es de decirle, Señor, yo quiero que tú me fortalezcas y que tú me lleves hacia adelante. Hay que hacerlo, pero si usted no se esfuerza y no pone de su parte, usted no va a llegar a ninguna parte, mi hermano. Necesitamos esforzarnos para poder llegar a la meta. Necesitamos tener una prioridad en la vida. Y esa prioridad tiene que ser Cristo y la vida cristiana. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos lleve hoy a meditar en esta palabra. Porque verdaderamente es una palabra que confirma la necesidad que tenemos de crecer. Nosotros como servidores de este lugar, de esta iglesia, necesitamos manifestar que verdaderamente estamos en la carrera. Necesitamos manifestar de que Cristo es nuestra prioridad. Necesitamos manifestar de que nos estamos esforzando al máximo para poder obtener el premio. Y necesitamos manifestar de que anhelamos ese premio porque estamos corriendo la carrera. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, en esta noche te damos gracias una vez más por tu palabra. Dios mío, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque esta palabra es una palabra, Señor, que abre una herida en el corazón del pecador. Es una palabra que confronta directamente el pecado. Es una palabra que confronta directamente la negligencia en nuestra vida cristiana. A la misma vez, mi Señor y mi Dios amado, es una palabra que trae consuelo para nuestra alma, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Porque podemos ver cómo tú nos llamas al final de la meta, cómo tú miras, Señor, a aquellos que están cansados y los animas a venir a ti en arrepentimiento y fe para recibir nuevas fuerzas y poder correr esta carrera. Pero también podemos ver, Señor, cómo a través de esta palabra
Tú nos manifiestas la necesidad del crecimiento que tenemos en todas las áreas de nuestra vida y nos muestras una vez más que necesitamos usar los medios de gracia, Señor. Gracias te damos por la palabra, gracias te damos por la oración y gracias te damos, Señor, por este lugar donde tú nos has puesto para congregarnos. Ayúdanos a valorar esas 3 herramientas, que de hecho, Señor, de ahí de esas 3 herramientas, de esos 3 medios de gracia que tú nos has dado, se deriva el hecho, Señor, de que podamos correr la vida cristiana con éxito. Se deriva el hecho, Señor, de que podamos tener la seguridad de nuestra salvación si corremos legítimamente hacia la meta que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a correr de tal manera que cada día tú puedas formar en nosotros el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a pelear esta batalla de la fe y a correr de tal manera, Señor, que cada día crezcamos de tal manera que podamos llegar a la estatura de aquel varón perfecto, que es nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos estado estancados. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos estado quietos. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de correr. Nos hemos salido, Señor, del campo de batalla y no hemos corrido más, porque nos hemos enredado en las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a valorar el hecho de que hemos sido salvados por gracia. Ayúdanos, Señor, a valorar el hecho de que ha sido tu sangre la que nos ha comprado. Bendice, Señor, esta iglesia. Lleva, Señor, esta iglesia hacia adelante, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. Llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares y que podamos meditar en esta palabra, Señor. Que podamos meditar, Señor, en cómo estamos viviendo delante de ti, siendo conscientes de que tú nos conoces. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en Cristo Jesús. Amén.